Hola compañeros, buenos días, espero se encuentren muy bien. Les saluda su catedrática Floridalma Echeverría. En este tutorial vamos a trabajar sobre el tema de la mercancía. Anteriormente estudiamos la diferencia entre producción natural y producción mercantil. También estudiamos las dos formas fundamentales de producción que nos heredó la Edad Media. Estudiamos los elementos que tienen en común ambas formas de producción mercantil y determinamos que tienen en común la propiedad privada sobre los medios de producción y que ambas producen para el intercambio comercial. También estudiamos que sus diferencias radican en la forma social de la producción. En la producción mercantil simple, la actividad era creada por productores directos, los cuales eran dueños de los medios de producción y dueños del fruto de su trabajo. En la producción mercantil capitalista se produce de manera social. El proceso de producción es social, donde existen relaciones entre patronos y trabajadores. Unos son dueños solamente de su fuerza de trabajo y otros son dueños de los medios de producción. La diferencia radica en que en la producción mercantil simple, el productor directo producía productos excedentes, los cuales intercambiaba para satisfacer otras necesidades. Y su fórmula es mercancía, dinero, mercancía. En la producción capitalista, el capitalista invierte para producir mercancías que van a satisfacer a la sociedad y estas mercancías son intercambiadas de nuevo por dinero. La mercancía es la célula del sistema capitalista y contiene en germen todas las contradicciones que se dan en dicho modo de producción. En el sistema de producción capitalista, todo lo que se produce es mercancía. Carlos Marx afirma en Contribución a la crítica de la economía que la mercancía es en primer término un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten por ejemplo del estómago o de la fantasía, no interesa en lo más mínimo para estos efectos, lo que significa que para su estudio no interesa cómo satisface las necesidades, si lo hace de forma directa como medio de vida, es decir, como objeto de disfrute, o de manera indirecta como medio de producción. La mercancía posee dos factores. El valor de uso representa la sustancia material y el valor representa la magnitud. El valor de uso representa la materialidad de la mercancía, es decir, sus cualidades materiales. ¿De qué está hecha la mercancía? ¿Para qué sirve? Tomemos el ejemplo de el trigo. Se caracteriza por ser un alimento que aporta vitaminas y minerales al ser humano. Es útil de varias formas. Para consumo humano, en estado natural, grano o harina. También tiene utilidad como materia prima, alimento de ganado, simiente o semilla. Ahora, el valor de uso solo toma cuerpo en el uso o consumo de los objetos. Este no depende de la cantidad de trabajo invertido en la elaboración de las mercancías, sino en la capacidad de los objetos de satisfacer una necesidad. Esta cualidad natural de la mercancía es creada por el trabajo concreto, creador de utilidad. Podemos definir al trabajo concreto como el que se realiza de una forma especial, con un objetivo preestablecido, quiere decir con un fin específico para producir una mercancía. Por ejemplo, producir una mesa, una silla, una camisa, un pan, un pastel o cualquier valor de uso que va a satisfacer necesidades de la sociedad. El valor de uso solo interesa de forma cualitativa. Para producir mercancías no basta con producir valores de uso, es necesario producir valores de uso sociales. Por ejemplo, al adquirir la mercancía harina de trigo para elaborar galletas, el consumidor no considera la cantidad de trabajo invertida desde la siembra del trigo y los procesos que sufre para transformarla en harina para hacer galletas. En el momento del intercambio, el consumidor solo atiende para qué le va a servir la harina, es decir, solo considera importante el valor de uso, de manera que el valor de uso le provee al valor de cambio el soporte material para su existencia. Veamos ahora el otro factor de la mercancía,
el valor representado por la magnitud. Un valor de uso cualquiera, una mesa, una silla, un pan, solo encierra un valor por ser materialización del trabajo humano abstracto. El trabajo abstracto, creador de valor, es el gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido fisiológico, es decir, que el gasto de trabajo es igual a trabajo abstracto. ¿Cómo se mide la magnitud de este valor? Bueno, se mide por la sustancia creadora de valor. En este caso, esa sustancia es el trabajo que encierra la producción de la mercancía, que a su vez se mide por el tiempo de su duración, es decir, por la cantidad de tiempo empleado en producir la mercancía, el cual tiene su unidad de medida en fracciones de tiempo, en horas, en días. A este tiempo se le denomina tiempo de trabajo socialmente necesario y representa la media necesaria para producir una mercancía en igualdad de condiciones. También se dice que el tiempo de trabajo socialmente necesario es el tiempo requerido para producir un valor de uso en condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad. Esto se refiere a que los participantes de una rama productiva en el proceso de producción se encuentran en igualdad de condiciones. Por lo tanto, las mercancías que producen las producen con un tiempo social necesario, una media, o sea, el mismo tiempo de trabajo invertido, de tal manera que las mercancías producidas en el mismo tiempo de trabajo quiere decir que poseen cantidades iguales de trabajo, por lo tanto representan la misma magnitud de valor. El tiempo de trabajo socialmente necesario materializa el valor del trabajo, de manera que cuantifica la cantidad de valor. El valor de cambio no es parte de la mercancía, necesita la cualidad de la mercancía representada en su valor de uso y necesita la cuantificación representada en la cantidad de trabajo invertido, o sea, el valor. Por lo tanto, dos mercancías que son totalmente heterogéneas, distintas cualitativamente, pueden convertirse en mercancías homogéneas a través de la cuantificación del valor. Damos un ejemplo de dos mercancías cualitativamente distintas que satisfacen distinta necesidad. Una de ellas es el trigo. Un cuarto de quintal de trigo es igual a X cantidad de hierro. Una tiene utilidad en la alimentación y la otra es útil para la construcción. Son dos mercancías cualitativamente distintas. ¿Qué permite que puedan concebirse como iguales? Bueno, lo que permite que se puedan concebir como iguales es un tercer elemento que se le denomina valor de cambio. Este valor de cambio que vimos anteriormente, que tiene su soporte material en el valor de uso y su soporte cuantitativo en el valor, permite que se manifiesten como iguales en el momento del intercambio. Estas dos mercancías entonces expresan una unidad social de trabajo humano invertido en su elaboración, denominada tiempo de trabajo socialmente necesario, y permite ese tiempo, esa unidad social permite que se reduzcan de forma cuantitativa a un dato común para que puedan intercambiarse entre sí. El valor de cambio a primera vista aparece como la relación cuantitativa o la proporción en que pueden cambiarse valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase. Permite entonces que un quintal de trigo pueda ser intercambiado por X cantidad de betún, Y cantidad de seda o Z cantidad de oro. La magnitud del valor de una mercancía permanecería, por tanto, constante, invariable, si permaneciese también constante e invariable el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Pero este valor puede cambiar al cambiar la capacidad productiva del trabajo y su relación con la capacidad productiva. La capacidad productiva del trabajo es el proceso mediante el cual en la misma unidad de tiempo de producción se obtiene mayor cantidad de mercancías. Esta depende de una serie de factores, entre los que podemos mencionar el grado medio de destreza del obrero, el nivel del progreso de la ciencia y sus aplicaciones, la organización social del proceso de la producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales, de manera que las fuerzas ciegas de la naturaleza también pueden afectar la capacidad productiva
de un proceso de producción de mercancías. Esta capacidad productiva se alcanza a través de los factores de eficiencia y eficacia. La eficiencia es el proceso a través del cual se busca la optimización de los recursos y reducir costos. Y la eficacia es el cumplimiento de los tiempos y los objetivos de la organización. De tal forma que cuanto mayor sea la capacidad productiva del trabajo, tanto más corto será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, tanto menor la cantidad de trabajo cristalizada en él y tanto más reducido su valor. Magnitud en razón a la cantidad de trabajo. Actúa en forma directa, de manera que si el tiempo de trabajo socialmente necesario se incrementa por alguna razón, la magnitud también se incrementa. Si el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un artículo, un proceso productivo, baja, el valor o la magnitud también desciende. Igual magnitud, igual tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Cómo se mide? Bueno, se mide por horas, días o semanas. La unidad de medida puede considerarse en la jornada diaria de trabajo. La jornada diaria de trabajo está compuesta por dos tiempos, por el tiempo de trabajo socialmente necesario y el tiempo de trabajo excedente. Cuando el tiempo de trabajo socialmente necesario baja, crece entonces el tiempo de trabajo excedente. Ahora veamos la magnitud en razón a la capacidad productiva del trabajo. En cuanto a la capacidad productiva del trabajo, la magnitud actúa en forma inversa, de tal suerte que si la capacidad productiva se incrementa por una aplicación de un factor de productividad debido a la implementación de tecnología, a una mejor organización social del trabajo, a la implementación de una ingeniería que redunde en especialización, en capacitación, entonces el tiempo de trabajo socialmente necesario descenderá y por lo tanto, como la magnitud actúa en forma directa con el tiempo de trabajo, también la magnitud descenderá. En cuanto a la capacidad productiva, se producirán más mercancías en el mismo tiempo, por lo tanto la capacidad productiva se incrementa y el valor del trabajo desciende o decrece. Si la capacidad productiva del trabajo desciende por cualquier razón de fuerza mayor, por las fuerzas ciegas de la naturaleza o por cualquier factor de productividad, el tiempo de trabajo entonces se incrementa. Si se incrementa el tiempo de trabajo, se incrementa el valor o la magnitud y por lo tanto la cantidad de producto que se produce en el mismo tiempo descenderá o decrecerá y el valor aumenta. ¿Cómo se mide esta relación? También se mide por horas, por días o por semanas. Se encuentra en la jornada de trabajo y en el total de productos o de artículos o de mercancías producidas en dicha jornada. Toda vez que la capacidad productiva incrementa, significa que el tiempo de trabajo excedente se incrementa porque crece el plusproducto y baja el valor. Es así como la capacidad productiva actúa en forma inversa con respecto al valor. El doble carácter del trabajo representado por las mercancías. Al iniciar el estudio de las mercancías, se nos presenta en el proceso de intercambio dos caras, el valor de uso y valor de cambio. Pero al desdoblar la mercancía, nos encontramos que el trabajo creador de valor de uso, creador de utilidad, es distinto al trabajo creador de valor. Y observamos que si prescindimos del carácter concreto de la actividad productiva, también prescindimos de la utilidad del trabajo concreto. Por lo tanto, solo nos queda gasto de fuerza humana, nos queda trabajo abstracto. Pero estos trabajos, ambos son trabajos humanos. Son dos formas distintas de aplicación del trabajo del hombre. Cuando el trabajo del hombre persigue un fin específico,
persigue la creación de un bien específico o producir una mercancía. Por ejemplo, el trabajo del sastre produce un traje, el tejedor produce un lienzo, el carpintero produce una mesa, el zapatero produce zapatos, el panadero produce pan. Estos productores actúan de forma aislada, producen mercancías indistintas, cualitativamente distintas, que satisfacen distintas necesidades, pero en el proceso de intercambio de estas mercancías, estos trabajos indistintos que se convierten en trabajos privados, en ese proceso de intercambio se convierten en trabajo social. Se socializa la producción y al socializar la producción, el trabajo privado se convierte en trabajo social. Estos trabajos privados pueden haberse producido a través de un trabajo simple, que es el simple gasto de fuerza de trabajo. Pero este simple gasto de fuerza de trabajo o trabajo simple también, al potenciarse, puede convertirse en trabajo complejo, en trabajo especializado. El doble carácter del trabajo de la mercancía consiste en que todos estos trabajos al final se reducen a una misma calidad, a la calidad de trabajo humano. Gracias por su atención, espero que el material haya sido de utilidad. En el próximo tutorial explicaré las formas de valor. Si surge alguna duda, a favor de conectarse a través del grupo.